Señor Matute, ¿qué tal, Gabón? Bienvenido. Gabón, pues sí, hoy. Bueno, pues este miércoles lo veníamos contando, ¿eh? No ha tenido muchos problemas el gobierno español para aprobar esta prórroga del estado de alarma, ¿no? No, yo creo que esta prórroga, que era la última, pues al final yo creo que ha transcurrido con un nivel de placidez, por lo menos en lo que tiene que ver con el número total de votos necesarios, no tanto con el debate. Pero bueno, yo creo que ya era algo anunciado también en los días previos, ¿no? Una vez que se conocía el acuerdo con Esquerra Republicana, el acuerdo con el PNV, incluso también la posición favorable de Ciudadanos, pues evidentemente poco margen había para la sorpresa. He visto a su compañera Mercedes Purúa en el estrado bastantes elogios a Pedro Sánchez. Hablaba de valentía. Bueno, yo creo que al final Merche Izpurúa lo que ha hecho en este debate de prórroga del estado de alarma, como ha hecho en todos los anteriores, es situar la posición de Euskal Herria Bildu, que ha intentado ser una posición equilibrada, es decir, una posición constructiva, porque creemos que el tiempo y lo que la ciudadanía nos exigía y nos apremiaba era que hiciéramos todo cuanto estaba en nuestra mano y facilitásemos todo aquello que estuviera en nuestra mano para que esta pesadilla colectiva que estamos viviendo en modo de pandemia pues se vaya superando de la mejor manera posible o de una manera que no deje a nadie atrás y cuanto antes. Y además, y eso hace que tengas una posición pues que desde la crítica es constructiva, y cuando se han planteado iniciativas de carácter social, como por ejemplo los ERTES, para generar una malla de protección social hacia los trabajadores que veían afectada su continuidad en el puesto de trabajo por la propia existencia de la pandemia y el parón de actividad industrial, o cuando se ha trasladado también la necesidad de un escudo social o el ingreso mínimo vital, nosotros lo hemos valorado positivamente, y no nos duelen prendas, es decir, que son iniciativas que garantizan niveles básicos de protección social. Y también a la vez hemos sido críticos con la recentralización, lo hemos sido críticos con determinadas líneas de empoderamiento de instituciones que para nosotros, por anacrónicas y por inservibles, diría, como el ejército, pues no son de nuestro agrado, y yo creo que esa ha sido la posición de Euskal Herria Bildu, una posición firme en nuestros principios, pero desde luego colaborativa para intentar salir de esto cuanto antes. Lo que no han faltado hoy en el Congreso han sido las descalificaciones de la derecha, sobre todo. Y referencias a EH Bildu ha habido en algunas de ellas. ¿Le molesta que haya esas referencias constantes a EH Bildu, a ETA, en las descalificaciones que se dirigen hacia el gobierno español por parte de algunos partidos? Podría decir aquello de ladran luego cabalgamos, ¿no? Y quedarme tan tranquilo. Pero yo creo que lo que denota es una falta de carácter y de pulso democrático en la derecha extrema y en la extrema derecha, que actualmente pues se confunden incluso en sus propios discursos, ¿no? Da lo mismo hablar del Partido Popular o hablar de Vox cuando utilizan la misma terminología y están haciendo el mismo tipo de oposición. Y evidentemente pues en esa línea de oposición de tierra quemada pues utilizan a Euskal Herria Bildu, utilizan a ETA, que es una organización que ya no existe, que la sociedad vasca ha sabido superar a través del pulso diario de la vida, y lo hacen con un afán destructivo. Nosotros, desde luego, no vamos a cambiar, no vamos a dejar atrás nuestras señas de identidad ni nuestra manera de hacer política. Si eso sirve o si eso le da argumentos a la extrema derecha, lo único que nosotros denotamos, y es lo que te decía al principio, es una falta de pulsión democrática, porque prefieren mantenerse anclados en esquemas de confrontación, casi de agitación de miedos, que otra cosa. Pero es que en realidad el miedo es el instrumento o es el factor con el que la extrema derecha ha decidido hacer campaña, no solo en el Estado español, sino en todo el mundo, ¿no? Y vemos a Trump, vemos a Orbán, vemos a Salvini, y aquí pues vemos a Abascal y a Casado. Si utilizan el miedo de la gente, utilizan discursos de sal gruesa que no son respuesta a nada y que además no van al fondo de las cosas, para generar una agenda de histeria que les permita precisamente llevar a la población hacia escenarios en los que la democracia pues sea una realidad prescindible para llevar adelante sus anhelos. Y si depende de nosotros, nos tendrán enfrente, claro. En esta sexta prórroga del estado de alarma han vuelto a abstenerse ustedes, pero no ha habido acuerdo firmado con PSOE y Unidas Podemos de por medio esta vez. No, nosotros tenemos un acuerdo firmado en la anterior prórroga del estado de alarma. ¿Sigue vigente ese acuerdo con visos de cumplirse? Sí, no he oído yo a ningún ministro decir que haya quedado aparcado, denostado o invalidado. A ningún ministro de ninguna de las dos formaciones políticas de ese acuerdo, y además me consta que estamos trabajando en el desarrollo de ese acuerdo. El acuerdo tenía 3 puntos. El primero era la derogación de la reforma laboral, porque entendíamos que después de las medidas excepcionales que ha tomado el gobierno no podíamos volver a lanzar a la gente a un mercado laboral que, si se ha demostrado de alguna manera, se ha demostrado como caimita y como un mercado que precariza, como un mercado que hace de la temporalidad una seña de identidad y que condena a la gente a trabajar más para ganar menos.
y como no queríamos que eso pase, queríamos derogar la reforma laboral. Ese era el primer punto. El segundo punto tenía que ver con la financiación a la que puedan acogerse municipios que tienen unas cuentas saneadas para poder invertirlo precisamente en políticas públicas desde los ayuntamientos y diputaciones que hagan frente a las consecuencias de la pandemia y la crisis socioeconómica, primero la sociosanitaria y después la socioeconómica que va a venir acarreada a la misma, y la tercera, que era la generación de un mecanismo de coordinación y de un mecanismo de seguimiento y evaluación de cómo llevar a efecto todo eso. En ese tercer punto es en el que estamos trabajando, y nosotros, como digo, no tenemos por qué pensar que ese acuerdo no tenga ningún sentido. Nosotros somos gente de palabra y lo que hacemos lo decimos, y lo que decimos lo hacemos, y nosotros vamos a ir hasta el final y vamos a conseguir que la reforma laboral del 2012 pues sea un recuerdo del pasado y desde luego no un instrumento presente ni futuro para la gente. Aquel acuerdo provocó mucho revuelo, matizaciones, críticas muchas, algunas de ellas también llegaron desde el PNV. Bueno, pues yo lo lamento porque yo no voy a criticar acuerdos que pueda alcanzar el PNV si son buenos para el conjunto de la ciudadanía. Es más, yo creo que quizás podríamos aquí poner en práctica aquello que alguno utiliza en otro momento y en otro lugar como competencia virtuosa. Es decir, si al final hay dos opciones políticas vascas, una que es el PNV, que a lo largo de la historia pues la ha venido practicando de una determinada manera, y otra que es Euskal Herria Bildu, que desde una óptica pues claramente alineada en la izquierda quiere conseguir mejoras y progresos para el conjunto de su comunidad, pues si las medidas que consiguen tanto unos como otros son positivas, yo creo que lo bueno sería alegrarse, ¿no? Al final lo que se trata es de conseguir que los ciudadanos y las ciudadanas vascas entiendan que tienen voces representativas en Madrid que defienden sus intereses y que consiguen cosas para ellos. Euskal Herria Bildu, desde luego, no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, porque es una misión y un compromiso con el que nos encomendamos en las elecciones y por el que recabamos un importante número de apoyos, que era ser una fuerza útil y determinante en Madrid para que se demuestre que cuando Euskal Herria Bildu es capaz de tener incidencia en la agenda política y social, la vida de la gente y la vida de los ciudadanos y ciudadanas vascas puede mejorar. Habrá tiempo de ver, porque los presupuestos estarán a la vuelta de la esquina enseguida, si esa geometría variable del gobierno de Sánchez sigue funcionando, se sigue intentando. Ciudadanos, Esquerra, PNV, ustedes, ¿pueden repetirse acuerdos de este tipo o ustedes prefieren que se refuerce la mayoría progresista? Hombre, nosotros lo llevamos diciendo desde el minuto uno de esta nueva realidad, ¿no?, que estamos viviendo con la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, y es que ante una crisis de la envergadura como la que en un primer momento vivíamos en el terreno sociosanitario y la que vamos a vivir o estamos empezando a vivir ya en el terreno socioeconómico, es decir, lo que llama todo el mundo crisis económica, hay una encrucijada histórica, y esa encrucijada histórica tiene dos caminos. Uno, que es intentar poner en marcha medidas que sean parecidas a las que se tomaron en la crisis del 2008, la anterior crisis, y que al final ya no es que lo digamos nosotros y nosotras, no es que lo digan ya los sindicatos de uno u otro lugar, sino que es que lo dice el Banco de España, es que lo dice la Cámara de Comercio Española, cuando dicen que la desigualdad creció. De hecho, dicen que los salarios bajaron un 15%, es decir, los salarios de la gente durante la gestión y las medidas que se tomaron para acabar con la crisis anterior, la del 2008, lo único que consiguió es que bajara un 15% el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, porque bajaron sus salarios un 15%, y además consiguió que se aumentara la brecha de la desigualdad, es decir, que los ricos fueran más ricos y los pobres cada vez más pobres, o si se me permite decirlo de otra manera, y cada vez hubiera más pobres para que los pocos ricos que había fueran todavía más ricos. Eso lo estamos viendo también incluso en estos momentos de tránsito por la pandemia. Hace poco salió un estudio que decía que la fortuna de las 28 personas más ricas de España había aumentado considerablemente, por no decir sideralmente, en estos 2 meses. Nosotros creemos que ese es un camino, es decir, seguir el camino de las recetas neoliberales, de las recetas que plantean reducir el gasto público, que plantean recortes, que plantean privatizaciones, que plantean hacer recaer sobre los ciudadanos y ciudadanas de a pie el peso y el coste de la crisis, adelgazando al Estado y adelgazando su capacidad para incidir en la economía a través de medidas correctoras, o otra medida que es la de realmente buscar una transformación, buscar un horizonte de transformación del actual modelo económico y social, que desde nuestro punto de vista es profundamente injusto, hacia un modelo más redistributivo, que realmente redistribuya la riqueza, que no sea solo algo que decimos en los mítines y a lo que nadie se atreve a decir lo contrario, aquello de que hay que distribuir el dinero para que todo el mundo viva con dignidad, y que hagamos real también aquello de que no vamos a dejar a nadie atrás, porque en la crisis anterior, la del 2008, quedó muchísima gente atrás, y si seguimos percutiendo las mismas medidas, en esta quedará muchísima más gente atrás. Para que la gente me entienda, es decir, es el Banco de España, es el gobernador del Banco de España quien ha dicho
que la realidad a la que nos vamos a enfrentar en esta crisis es solamente equiparable a la que pudo vivir la sociedad europea después de la Segunda Guerra Mundial. Con esto no pretendo ser un aguafiestas ni amargarle la noche a nadie, sino que simplemente digo que el reto es enorme y que hay dos maneras de afrontarlo: perpetuando las políticas que han conseguido aumentar los márgenes de la desigualdad y también de la exclusión social, o apostar por un modelo de transformación que evidentemente no le gustará a la COE, no le gustará a mucha gente, pero que creemos que obedece mucho más a las mayorías. Es decir, yo creo que un voto de un miembro del Consejo de Administración de una gran empresa del IBEX 35 no puede valer más que 100.000 votos de ciudadanos y ciudadanas de este país, porque además de los 100.000 ciudadanos y ciudadanas de ese país tengo la casi convicción de que prácticamente todos cumplen con sus obligaciones fiscales al milímetro, mientras que en las grandes empresas eso que se llama ingeniería fiscal les permite tener una cierta laxitud a la hora de contribuir con el Estado por mucha pulsera patriótica que se pongan. Una más. ¿Le veremos por Euskadi durante la campaña electoral? ¿Perdón? ¿Que si le veremos por Euskadi durante la campaña electoral? Sí, de la campaña electoral y fuera de ella. De aquí me muevo poco. Me imagino. Solo para ir a Madrid y hacer mi trabajo. El resto del tiempo lo paso en Euskal Herria y yo me siento comprometido con esta sociedad, con la gente que la habita y con el país, que en definitiva son la gente que le ponen voz y cara al país que tenemos. Así que sí, a lo que mande Euskal Herria Bildu, pues me tocará estar y lo haré gustoso. Hacía tiempo que no charlábamos. Espero que tengamos la ocasión de tener una charla distendida como tuvimos antes de esta pandemia junto con otros por Madrid. Cierto. Y se dé algún caso nuevo para poderlo hacer. Hay alguna excusa. Señor a ver si no nos tenemos que pelear por una terraza, que en Madrid espero que se está generando tensiones, que sea una cosa más relajada. Exactamente. Señor Matute, gracias por estar en Cámara. Un saludo. Suerte. A vosotros un placer. Gabón.